En esta primera gráfica vamos a ver que el límite peligroso son los 2 grados según el IPCC, es decir, menos de 2 grados debería ser el límite, entre comillas, seguro para la humanidad. Sin embargo, científicos como James Hansen, como Johan Rockström, como Nelson Baer, han mostrado que el límite no debería establecerse en temperatura, sino en concentración de gases de efecto invernadero. Porque esa concentración, como ven allá, si es 350 partes por millón, en ningún caso está cerca de 2 grados. Sin embargo, 2 grados pueden representar desde menos de 400 partes por millón hasta más de 500 partes por millón, dependiendo del grado de sensibilidad del modelo que yo esté utilizando. Hay modelos que son más sensibles al CO2, que me dicen que la temperatura se va a incrementar más rápidamente con menos CO2 en la atmósfera. Hay modelos menos sensibles que van a decir que con más CO2 va a haber menos cambio climático. Eso me da un margen ambiguo. El margen seguro debería establecerse en concentración y debería ser 350 partes por millón. Hoy estamos por encima de las 400 partes por millón, lo que lleva a la mayor parte de la comunidad científica a afirmar que estamos viviendo bajo un límite ya no seguro. Estamos bajo un límite no seguro de concentración de gases de efecto invernadero. Esto genera un marco de urgencia de acción inmediata. Los nuevos estudios señalan que el cambio climático está siendo mucho más acelerado de lo que pensábamos y que no podemos permitirnos retrasar la acción. Se necesitan acciones concretas y rápidas y la acción política debería estar acorde a esta necesidad urgente. Sin embargo, la voluntad política no ha respondido a esto, como vemos, y aquí nos muestra un concepto muy interesante sobre el cual debemos estructurar nuestra visión de mitigación, que es el presupuesto de carbono. La lógica actualmente es, supongamos, todos necesitamos de una computadora y esta computadora un grupo de nosotros la ha arruinado. Arreglar esta computadora cuesta 100 bolivianos. La lógica actual es ¿cuánto puedes dar tú? ¿Cuánto puedes dar tú? ¿Cuánto puedo dar yo? Lamentablemente la suma de las buenas intenciones no suma los 100 bolivianos que necesitamos para arreglar la computadora. La visión correcta debería ser cuánto se necesita para arreglar la computadora y quiénes son los principales responsables. Estos pagan la mayoría y se distribuye de forma equitativa, de acuerdo a las capacidades de cada uno, el costo que esto implica. Aquí nos muestra cuál es el presupuesto de carbono del mundo entre 2000 y 2050, es decir, cuánto más podemos emitir manteniéndonos en un límite seguro. Ese presupuesto entre 2000 y 2050 era de 750 toneladas, miles de millones de toneladas, 750 gigatoneladas. Sin embargo, entre 2000 y 2009 nos hemos farreado de esas 750 a 330, lo que nos daba a un presupuesto de 420 entre 2010 y 2050. Nos queda muy poco carbono que poner a la atmósfera antes de entrar a un colapso. Y las negociaciones deberían enfocarse hacia eso, hacia establecer dónde son los límites seguros, qué es un cambio climático peligroso y dónde no tenemos que ir. Aquí nos muestran los diferentes escenarios para mantenernos por debajo de 1.5, por debajo de 2 y por debajo de 3. Y como vemos, estamos muy lejos ahorita del presupuesto de carbono. Estamos consumiendo mucho más carbono del que podríamos meter a la atmósfera. Es decir, con las emisiones actuales, en 6 años llegamos al límite para mantenernos por debajo de 350 partes por millón hasta fin de siglo. Tenemos menos de 12 años para mantenernos por debajo de 2 grados. Y con la propuesta del G8 tenemos 2 años restantes para evitar un colapso global. La propuesta del G8 no contempla un límite seguro, sin embargo. Este es el camino que deberían seguir la reducción de emisiones para mantenernos por debajo de 350 partes por millón. Esto quiere decir estabilizar. Hemos sobrepasado las 400 partes por millón. Pero si nosotros vamos manteniendo este patrón de reducción de emisiones, para 2050 podríamos estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en un nivel seguro nuevamente de 350 partes por millón. Como vemos, los países anexo 1 en la línea azul tienen que reducir drásticamente sus emisiones y nos darían un leve espacio para reducción a nosotros, que después también debería ser drásticos. Esto es una propuesta que nosotros hemos hecho como una asignación equitativa del espacio atmosférico, donde las reducciones de los anexos 1 sí deberían bajar drásticamente, dando un pequeño espacio para reducción de la pobreza en nuestros países.
Esto nos lleva a determinar que estas emisiones, estas reducciones no son gratuitas, se necesita invertir mucho dinero en mejoras tecnológicas y en reducción de consumo para alcanzarlas. Vamos a ver que los costos de mitigación nos lleva al capítulo 6, que son las opciones financieras para mitigación y adaptación. Eso es lo que necesita el mundo para reducir emisiones en los países en vías de desarrollo, que andan por el orden de 100.7 billones de dólares anuales para mitigación. Los costos de adaptación son muchísimo más grandes. El último estudio del IIED, del Instituto de Estudios Ambientales de Suecia, evalúa los 3 informes anteriores y muestran que los costos de adaptación en los países en vías de desarrollo pueden estar entre 50 y 300 billones de dólares al año. El monto comprometido en el Fondo Verde actualmente es de 10 billones de dólares para mitigación y para adaptación. Y se compromete llegar a máximo 100 billones de dólares. Es decir, una cuarta parte de lo que realmente se estaría necesitando para cubrir efectivamente los costos de mitigación y adaptación en el mundo. Esto nos llevaría a intuir tal vez que no hay suficiente dinero en el mundo. Sin embargo, cuando vemos el presupuesto de defensa mundial, vemos que este ha alcanzado 1.4 trillones de dólares en 2008, que representa casi 4% del PIB mundial. Y el rescate económico mundial hasta 2009 había sido de 12 trillones de dólares, que representan un 30% del PIB mundial. Es decir, sí existe dinero en el mundo, sin embargo las prioridades están claras: el rescate a los bancos y no la crisis ambiental global. En el siguiente tema vamos a ver cuál es el estado de las negociaciones de cambio climático. El protocolo de Kioto está entrando en una enmienda para un segundo periodo de compromisos entre 2013 y 2020. Sin embargo, no solamente ahora Estados Unidos está fuera, sino también Canadá, Japón, Nueva Zelanda y la Federación Rusa se han retirado del protocolo de Kioto. El objetivo conjunto para ese segundo periodo es de 18% respecto a los niveles de 1990, pero como podemos ver, ese 18% es completamente insuficiente respecto a lo que se necesita según la comunidad científica. El Plan de Acción de Bali reconoce que el protocolo de Kioto no aborda todos los temas de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, solo aborda mitigación en países anexo 1, por lo que abre una hoja de ruta para abordar una visión común de la cooperación a largo plazo sobre cambio climático, de la mitigación tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, emisiones energéticas, emisiones no energéticas, bosques, búnkers, etc. La adaptación al cambio climático es otra de las líneas del Plan de Acción de Bali, los mecanismos de financiamiento y la tecnología. Este plan debía haber adoptado una decisión en 2009 en la COP15 en Dinamarca. Sin embargo, no se ha logrado que se elabore un documento que logre la aplicación plena y eficaz y sostenida de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Los productos que se han negociado dentro de los grupos de negociación sobre el Plan de Acción de Bali, nos muestran los resultados dentro de la visión común, que establece un objetivo de mantener el incremento por debajo de los 2 grados Celsius. Esta visión debería reforzarse hasta alcanzar posiblemente 1.5. Debería considerarse esa posibilidad por lo menos en las próximas negociaciones, y debería establecer un plazo para el punto máximo de emisiones y un objetivo mundial de reducciones para el 2050. Como se puede ver, lo esencial todavía no se ha abordado. No se ha abordado cuál es el objetivo, cuál es el límite, quiénes y cómo debería reducirse. En cuanto a mitigación, la mitigación la divide en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Ustedes pueden encontrar cuáles son las diferencias de los enfoques en cada uno de los documentos que les voy a proporcionar. Sin embargo, es importante mencionar que en este proceso de negociación cada vez se diluye más el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Estados Unidos no quiere entrar en un compromiso de reducciones de emisiones porque quiere jalar a China, pero China es un país en vías de desarrollo, lo cual complejiza todo este escenario. También tenemos resultados en adaptación. Se crea el marco de adaptación de Cancún, que establece los lineamientos a ser tomados, las modalidades y las directrices de la adaptación. Se establece el mecanismo internacional de pérdidas y daños y los arreglos institucionales para la COP19. Para el mecanismo de financiamiento,
crea el Fondo Verde para el Clima, que está administrado por el Banco Mundial inicialmente y que será administrado por una junta de 24 miembros con el objeto de apoyar a programas de mitigación y de adaptación a través de ventanillas temáticas de financiamiento. Constaría de una secretaría independiente y tendría un comité permanente de la Convención para mejorar la coherencia y la coordinación para el suministro de financiación, la movilización de recursos financieros, para el apoyo y la racionalización del mecanismo financiero. No hubo compromisos para el trienio 2013-2015, es decir, todavía no hay compromisos reales de financiamiento y no hubo un acuerdo de cómo se va a escalar este financiamiento, simplemente se dijo que eventualmente se va a escalar. Corea es la sede del Fondo Verde actualmente y este fondo deberá gestionar los activos financieros, llevar registros contables para proyectos de mitigación y adaptación en países en vías de desarrollo. En cuanto a desarrollo y transferencia de tecnología, se crea un mecanismo de desarrollo y transferencia de tecnología, pero todavía no se han establecido claramente los lineamientos. En los documentos que les voy a proporcionar van a ver las estructuras de los acuerdos que se han llevado a desarrollo y transferencia de tecnología y finalmente fomento de capacidades. Después de estos acuerdos a los que se arriba en los grupos de trabajo especial de cooperación de largo plazo y del protocolo de Kioto, se establece la plataforma de Durban. El grupo de trabajo especial de la plataforma de Durban, que busca establecer un protocolo, instrumento jurídico o una conclusión acordada que sea aplicable a todas las partes. Ven, de nuevo el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas se diluye y es aplicable a todas las partes, que tenga fuerza legal en el marco de la Convención Marco y que se aplique en 2015 en la COP21, es decir, este año en París. Este año en París se debería acordar este nuevo mecanismo que vea la adaptación, la mitigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, la transparencia de las medidas y prestación de apoyo y el fomento de capacidades en dos grupos de trabajo, el acuerdo post-20 y el acuerdo de ambición pre-2020, donde se establezcan los horizontes que se van a dar para abordar el cambio climático en 2015 en este nuevo tratado. Esta es la situación actual de las negociaciones. En el próximo capítulo, que corresponde al capítulo 8, a la secuencia temática 8, vamos a ver cuál es la posición del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a estas negociaciones y cuáles son los elementos fundamentales que tienen que ver con la política plurianual de cambio climático, la visión boliviana de cómo enfrentar el cambio climático. Con esto habríamos terminado más o menos un enfoque científico, un enfoque económico y un enfoque político de la problemática de cambio climático y vamos a ver cómo posteriormente el país está llevando adelante las políticas públicas para enfrentar esta problemática a nivel nacional. Síntesis. Esta parte tocó la situación actual a nivel mundial observándose acelerada extinción, sistemas ecológicos degradados, 80% del planeta con problemas de erosión de suelos, más de 13 millones de hectáreas deforestadas, 2010. 2% de la biodiversidad conocida se ha extinguido y un 17% de la misma se encuentra en peligro, con un 7% en peligro crítico de extinción. Modificación de los ciclos de nitrógeno y carbono, incremento de GI atmosférico de 280 a 390 partes por millón. Calentamiento global de 1 grado centígrado, posibles 3 grados centígrados más hasta fin de siglo. Déficits severos de alimento y agua. ¿Qué se logró con estos indicadores como humanidad? El 50% de la población humana subsiste con menos de $2 por día. Serios problemas de alimentación, salud y acceso al agua. Incremento poblacional. Riesgo de epidemias. Basado en un manejo ambiental tradicional y en una visión económica de la naturaleza, pagar por la conservación de un recurso, un bien o de un servicio es la base de la economía ambiental donde el crecimiento económico no tiene límites, es infinito. El Plan de Acción de Hyogo. Al articular el cambio climático y gestión de riesgo de desastres con una visión estratégica que articule metodologías
conceptos, actividades orientadas a la integración dentro de los procesos de planificación y políticas públicas. Se habla de la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático como una de las estrategias para gestionar los riesgos conexos. Los desafíos de la mitigación. Según varios científicos, señalan que los límites peligrosos para la humanidad no deben estar medidos en temperatura, sino en el contenido de las concentraciones de gases de efecto invernadero GI. El presupuesto global de emisiones de carbono seguro para la humanidad desde 2000 hasta 2050 es de 750 gigatoneladas, pero entre 2000 y 2009 se llegó a 330 gigatoneladas emitidas de CO2, por lo cual nos quedan 420 gigatoneladas hasta el 2050 por emitir. Las negociaciones entre partes y opciones financieras de mitigación y adaptación. El Protocolo de Kioto y su ampliación de una segunda fase del 2012 al 2020, cuyo objetivo es una reducción de 18 grados. El Plan de Acción de Bali y la Plataforma de Durban y sus alcances e implicaciones. Diplomado. Planificación de la resiliencia y adaptación al cambio climático.